se deformaban y así los ponían y con la cámara pues ya no se desinflaban tan fácil. A mí me tocó viajar con camiones donde traían su gato, su talacha y todo, y para parchar la llanta ahí mismo, le sacaban la llanta, le ponían su parche y a inflarla con las bombas de mano. Órale, y otra vez y vámonos. En ese sentido. La que sigue, por favor. Tenemos otro ejemplo de las llantas, sus índices de carga, su número, su numeración normal, la marca del fabricante, algún modelo, algunos traen algún modelo extra y la numeración de... Entonces tenemos que saber interpretar toda esa numeración. La que sigue, otra de las cosas importantes en el estudio de los neumáticos, los dibujos que presentan. ¿Para qué nos podrá servir ese dibujo? ¿Será para que nos dejen la huella en la huella de frenado? ¿Será para que se quede marcada allí cuando atropellan al peatón? ¿O será para que los diferentes tipos de huellas? Pues precisamente son para los diferentes tipos de caminos o para diferentes velocidades o para diferentes tipos de clima. Algunas pueden ser para piso mojado, otras para cierta velocidad, otras para todo terreno, otras para un mejor agarre. Entonces, para cuando no son pisos tan mojados, donde no hay poca lluvia, nos sirven unas llantas así, un poco más lisas. Estas para un mayor terreno, estas para mejor agarre en algunos casos, o para carga, porque son más gruesas, y estas para un poquito más de velocidad, con esas líneas oblicuas. La siguiente, por favor. Aquí tenemos un ejemplo de una llanta de un neumático, una fotografía ahí. Parece que me salió bien. Tenemos los diferentes dibujos que presentan esos neumáticos. Los lados del neumático, conocidos como hombros, los canales longitudinales, pueden tener uno, pueden tener varios, otras figuras de separación, algunas tienen algunos gajos, algunos tienen figuras irregulares, líneas oblicuas, así como estas. ¿Para qué nos servirán todas esas? Bueno, las principales sirven, las líneas de circulación, estos canales longitudinales, se les pueden llamar surcos, principalmente, sirven para desalojar el agua en pisos mojados. ¿Esos puntos para qué servirán? Para que se les atoren las piedritas, dice la licenciada. No, algunos son para desgaste, con eso podemos medir el desgaste, otros traen una cejita aquí en medio de los canales, estas ranuras en los costados, lo que es en los lomos, son para eliminar el agua y para darnos mejor agarre en las curvas a cierta velocidad. Eso no quiere decir que podamos agarrar una curva a 300 kilómetros por hora. La que sigue, aquí tenemos cómo se le denomina a cada uno de estos. Los canales o surcos que decíamos, los tacos, que serían estas que van en los lados, y los tacos de desgaste, que son esas franjitas que pueden ir ahí en medio de los canales o surcos. Algunas laminillas en los lomos. Nervadura sería como unas líneas más finas,
longitudinales, unos canales longitudinales más pequeños. Entonces, tenemos que aprender a nombrar a la hora que detectamos una huella de frenado, de derrape en algún lugar o sobre la prenda o a veces hasta en la misma piel del atropellado, podemos determinar qué tipo de neumático dejó esa huella. Entonces podemos checar en base a esto si un vehículo que nos ponen a disposición fue o no fue el atropellador. Conociendo todo esto podemos hacer un señalamiento, presenta tantos canales, presenta surcos, presenta estos tacos, presenta este tipo de laminillas, esta nervadura, con estas figuras y podemos hacer el cotejo. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos otra, ¿cuál es la función precisamente de esos dibujos de los neumáticos? ¿Para qué sirven? Pues para drenar el agua sobre el piso bajo las ruedas. Algunas, aquí nos dice, hay contacto del neumático con el suelo en piso mojado. Por ejemplo, este tipo de dibujo. Hay contacto del neumático y esta nos permite un poco más de velocidad en piso seco. Y estas casi no hay contacto porque no alcanza a eliminar bien el agua del piso. Pues hay más, no hay tanto contacto y podemos patinar más fácilmente en piso mojado. ¿Perdón? La mejor es la verde. No necesariamente, depende del tipo de uso que se le dé y por como le decía, a lo mejor esta verde, pues ¿para qué me va a servir en ¿cómo se llama? En el desierto. En el desierto, si allá no va a llover o en algún lugar donde no llueve tanto. Exactamente, entonces por esa situación vamos a escoger el tipo de neumático que nos corresponde. La siguiente, por favor. ¿Ya no quiso? Ahí tenemos un puño de dibujos y son poquitos, todavía podríamos ver muchos, muchos, muchos más, dependiendo de la marca, dependiendo del fabricante. Vamos a encontrar algunos dibujos y ellos nos podrán especificar para qué sirve cada tipo de neumático. Ya nada más uno, a lo mejor por el precio, o que si la quieres para viajar mucho, que si la quieres para carga, en fin, entonces ahí va a ser la elección del neumático. ¿Por qué es importante que sepamos de esto? ¿Por qué será importante? Y vemos la siguiente. Cuando tenemos algún accidente carretero, cuando tenemos algún accidente en la calle, un hecho de tránsito, para mencionarlo mejor, aquí podemos ver ciertas marcas de los surcos o canales de este neumático, de lo que la produjo. Sin embargo, aquí se ve a lo mejor nada más una parte y la otra no se ve bien marcada, se ve otra. ¿Qué se imaginan que haya sido quien dejó este vehículo? ¿Perdón? ¿Una huella de frenado? ¿Pero por qué se ve como doble? Ahí es donde por eso tenemos que tener mucho imaginación, mucho cuidado. Vamos a ir a ver el mismo vehículo. Como van muy paralelas en el frenado, para mí esta sería de un vehículo de carga de los que traen doble rodado atrás. Traen dos neumáticos. Porque sería muy, muy difícil que un automóvil con sus cuatro ruedas allí hayan dejado
La huella así parejita, no, hombre, está o menos que imposible. La siguiente, por favor. Aquí ya va diferente. ¿Cómo vemos ahí la huella de